Durante 50 horas, ustedes serán dueños absolutos de lo que encuentren más allá del enemigo. Nadie los penalizará por lo que hagan. Nadie preguntará qué están haciendo. Estas palabras fueron la arenga textual que el general francés Alphonse Juin recitó al ejército franco-marroquí bajo su comando, habilitándolos a que cometieran algunos de los más horribles crímenes de lesa humanidad de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de una página dramática en la historia de Italia, cuyos fragmentos están empapados de sangre, lágrimas y delitos innombrables. Hombres, mujeres de todas las edades y niños fueron atacados, violados, torturados y asesinados. En este video vamos a contarles la historia del siniestro hecho conocido como Marroquinate. Les advertimos que el contenido de historia militar de hoy es extremadamente sensible. Comencemos. La guerra siempre es un infierno, pero la Segunda Guerra Mundial fue un infierno en estado puro, sobre todo para las mujeres. Es conocida la aberrante historia de los prostíbulos militares nazis o de la violación masiva de mujeres alemanas a manos de los soldados invasores del Ejército Rojo en 1945. Sin embargo, a pesar de que fue igual de inhumana o incluso más, es mucho menos conocida la brutal agresión sexual a mujeres italianas por parte de los soldados coloniales franceses en 1944. Los aliados guardaron silencio al respecto porque los soldados que lo hacían eran sus propias tropas y no podían permitirse manchar su relato de heroísmo. Como se suele decir, la historia la escriben los ganadores. No obstante, los testigos no olvidaron los horrores de aquellas jornadas y las heridas lejos están de sanar, como se ve a continuación. Nella notte si sentivano I lamenti di alcune giovani che erano state prese. Ho sentito, noi stavamo dentro una galleria, delle persone, delle donne gridare: aiuto, aiuto. Si lamentavano e chiamavano I congiunti, era una cosa straziante, una cosa che io di notte sentire queste voci. Marroquinate es el término usado para rememorar las violaciones en masa y matanzas cometidas en la Segunda Guerra Mundial tras la batalla de Montecassino por tropas aliadas. El cuerpo expedicionario francés en el frente italiano estaba integrado por 130.000 hombres marroquíes, tunecinos, argelinos y senegaleses procedentes de colonias francesas al norte de África. Entre ellos estaban los más fundamentalistas conocidos como Goumiers. En total eran 7.833 y vestían el característico burnús árabe, una túnica de lana verde con bandas multicolores y sandalias de cuerda. También llevaban en el cinturón la típica daga curva, llamada coumia, con la que cortaban las orejas y narices a los enemigos asesinados para hacer collares. Su comandante era el ambicioso general Alphonse Juin, nacido en Argelia y que, de ser colaborador de los nazis, había pasado a trabajar al servicio de los aliados. Para julio de 1943, con el desembarco aliado en Sicilia, las violaciones de las tropas marroquíes ya eran un hábito. Solo se interrumpieron brevemente cuando los aliados, avanzando por Italia sin demasiadas dificultades, se atascaron en Cassino, en la línea Gustav, donde los alemanes opusieron una resistencia muy tenaz. Fue el general francés Juin quien propuso rodear la fortaleza enemiga del Monte Petrella al este de Cassino, que los alemanes habían dejado parcialmente indefensa. En esa zona solo sus tropas de montaña marroquíes podrían haber logrado sobrevivir. Los Goumiers sabían que eran una fuerza de choque desprestigiada, una especie de horrendo Suicide Squad, al que nadie tenía ningún respeto. Por eso es que podían comportarse como bestias con sus enemigos y prisioneros. Es por eso que, sabiendo de las salvajadas que eran capaces estas tropas, los alemanes advirtieron a la población civil de Chocharia del peligro con un lanzamiento aéreo de panfletos incitando a huir en mayo de 1944. Imagínate tener que dejar tu hogar de forma repentina porque un papel que cae del cielo dice que tu vida y la de tu familia está en grave riesgo por la llegada de las tropas que supuestamente deberían liberarte del fascismo.
Muchos niños fueron evacuados por la fascista Guardia Nacional Republicana y enviados a las colonias de Rímini, pero la mayoría de la población civil se refugió en tiendas de campaña y carros de la meseta de Poleka, una meseta de tamaño mediano justo debajo del monte Petrella. Sin embargo, lo que terminó sucediendo fue mucho más grave que la peor de las pesadillas de los locales. Los pueblerinos aún recuerdan con horror algunas de las escenas que vieron y vivieron en carne propia. Una mia congiunta che aveva gli orecchini, questi mascalzoni, uno di questi ce li strappò, proprio ce li strappò i pianti per il dolore. El 14 de mayo de 1944 las tropas aliadas avanzaron rompiendo las defensas alemanas, llegando a Montecassino, que sería capturada el 18 de mayo, cuando finalizaría la batalla de Montecassino. La noche siguiente, una división de miles de Goumiers abandonaron su campamento, recorrieron las laderas de las montañas rodeando ciudades y pueblos de la región de Chocharia. Luego de la arenga del general Juin, los hombres se sentían habilitados para desatar un infierno sobre decenas de pueblos de la zona, sin ningún tipo de control ni de humanidad. Los soldados marroquíes primero seleccionaron a las chicas más guapas de cada poblado para violarlas en grupo, con largas filas de soldados esperando su turno frente a cada una, mientras otros sujetaban a las víctimas por las muñecas y los tobillos. Muchas veces eran niñas que no eran ni siquiera adolescentes, como cuenta este escalofriante material de archivo. Io vedo mia sorella che per le gambe c'aveva il sangue. Io dissi, mamma, che ha fatto Flaminia? È caduta. En un pueblo italiano, los marroquíes violaron a 30 mujeres y 2 hombres, y en Valemayo, 2 hermanas de 15 y 17 años se vieron obligadas a satisfacer sexualmente a un pelotón de 200 Goumiers en un acto de crueldad e inhumanidad sin precedentes. Después del horrendo hecho de haber sido abusadas durante horas, una de las jóvenes murió y la otra tuvo un brote psicótico incurable, por lo que ha pasado sus últimos 53 años en un manicomio. Otro caso realmente incomprensible es el de 300 soldados aliados franco-marroquíes que se ensañaron con un hombre de 60 años y decidieron violarlo en manada a modo de aleccionamiento. Con eso comenzaron a violar de forma rutinaria también a los hombres de los pueblos italianos. Además de estas vejaciones, los soldados saqueaban las viviendas y robaban todos los objetos de valor. De las actas de la Asociación Nacional de Víctimas Civiles de la Guerra, se desprende que un párroco, don Alberto Terrilli, en un intento de defender a 2 niñas de 6 y 9 años de ser abusadas, fue atado a un árbol y violado durante toda una noche y terminaría muriendo después a causa de las laceraciones internas que sufrió. En el pueblo vecino de Pico, crucificaron a una niña junto a su hermana mientras obligaron a la familia a presenciar el grotesco acto. Las inhumanas historias de este tipo abundan y trágicamente fueron la norma, como cuentan las víctimas. Quando mi è successa la disgrazia, no? Ci stanno pure le cugine mie, là da gente, e li stanno a sparare. Perché volevano che non ci facevano quello che non hanno fatto, no? Tenia 15-16 anni da lei. El general Charles de Gaulle, a cargo del cuerpo expedicionario francés en su totalidad, y el general Alphonse Juin, a cargo de las tropas franco-marroquíes, estaban al tanto de lo que sucedía en Chocharia, pero ninguno de los dos hizo esfuerzo alguno para impedir estas atrocidades. Incluso, como ya dijimos, Juin alentó este comportamiento. Cientos de pobres civiles inocentes, mujeres, hombres, niños, ancianos e incluso animales eran violados, golpeados, saqueados y asesinados por las tropas coloniales francesas adscritas a los aliados. En Poleka se alcanzó un pico de la bestialidad. Informes militares secretos indican que niñas, niños y ancianos fueron violados con particular saña. Los hombres que reaccionaron e intentaron defender a sus familiares y vecinos fueron sodomizados, asesinados con ametralladoras, castrados o empalados vivos. Los que resistían morían, tal como cuentan los siguientes testimonios. Un povero padre per difendere la figlia li ammazzarono. Sono 2, uno è entrato dentro e l'altro è rimasto fuori. Mio padre quando ha visto quello che è entrato dentro
allora diciamo, che succede? Ha cercato di entrare pure lui, quello che stava fuori l'ha sparato, è morto subito, l'ha sparato e è caduto proprio così, a papà. Los reportes militares describen la metodología típica de los Goumier. Los soldados marroquíes llamaban a la puerta y si no estaba abierta, la derribaban y golpeaban a las víctimas con la culata del mosquete en la cabeza. Después de que la persona cayera al suelo inconsciente, la llevaban físicamente a unos 30 metros de la casa y la violaban mientras otros soldados arrastraban, golpeaban y ataban a sus familiares a un árbol para que vean todo. Los aterrorizados espectadores no podían brindar ninguna ayuda a la víctima, dado que estaban siendo obligados a mirar el espantoso espectáculo a punta de pistola. Muchas de las veces las víctimas eran niños y niñas menores de edad. Así como este informe, a lo largo de los años fue apareciendo mucha documentación y testimonios que permitieron reconstruir los insoportables hechos. A partir de los numerosos documentos recogidos, hoy podemos decir que hubo al menos 20.000 casos de violaciones. Sin embargo, esa cifra no refleja la realidad, ya que varios informes médicos de la época advierten que solamente 1/3 de las mujeres violadas lograron superar su injustificada vergüenza y tuvieron la valentía de hacer la denuncia. Las proyecciones de los especialistas sostienen que hubo un mínimo de 60.000 mujeres violadas, muchas de las cuales sufrieron vejaciones en repetidas ocasiones y por más de un victimario. Los informes médicos recuperados corroboran la brutal naturaleza de las tropas aliadas, señalando laceraciones anales y de las cuerdas vocales por la violencia de los ataques sexuales. Asimismo, hay reportes de dientes rotos para evitar las mordidas de las víctimas, empalamientos y castraciones, reservados especialmente para los hombres que trataron de defender a sus esposas, madres o hijas, aunque también abundaron las mutilaciones por mero divertimento de los soldados franco-marroquíes. Las infecciones de sífilis, gonorrea, blenorragia y otras enfermedades de transmisión sexual fueron otro drama vivido por las comunidades, causando miles de muertes. Además, miles de mujeres quedaron embarazadas. De estos embarazos, solamente algunos sobrevivieron, ya que las mujeres intentaban practicarse abortos caseros para que no quedara evidencia de las atrocidades a las que habían sido sometidas. Después de la guerra, el orfanato de Veroli acogió a unos 400 niños indeseados nacidos en aquellas uniones forzadas. De los documentos del Archivo Central del Estado se desprende que los franceses blancos también participaron en la violencia desmedida y que no se trató de una cuestión étnica. Teniendo en cuenta que los franceses europeos representaban el 40% de todo ese cuerpo de soldados, resulta limitante atribuir la responsabilidad de las violaciones y atrocidades únicamente a los Goumier marroquíes. Aún así, es algo que no es tratado por el pueblo francés, que se desliga de toda responsabilidad y cuando se aborda el tema, da a entender que se trató de un comportamiento de cierto tipo de población con un enfoque claramente racista. Un informe inglés revela que soldados de origen francés y sin ninguna relación con raíces marroquíes o argelinas violaron una enorme cantidad de mujeres y niñas en plena calle, sodomizaron a miles de prisioneros y castraron a los jefes de los poblados de la región. Las víctimas de violación van desde los 7 a los 86 años sin distinguir sexo, estatus social o etnia. Tanto niños como adultos y ancianos sufrieron la bestialidad de las tropas aliadas. Si bien muchos han buscado explicaciones a semejante violencia, la realidad es que nada puede justificar, ni siquiera parcialmente, lo que ocurrió. Fue simple y llanamente un acto de criminalidad y brutalidad salvaje de forma inhumana de un grupo de hombres a los que se les dio permiso para hacer lo que quisieran sin pagar ninguna consecuencia. La cantidad de muertes es muy difícil de calcular, pero se estima en decenas de miles. También es imposible contabilizar las muchas mujeres y hombres que a raíz de los inhumanos acontecimientos vividos no pudieron casarse ni continuar una vida normal, por lo que terminaron por suicidarse o volverse clínicamente locos. Todas las víctimas están de acuerdo en algo: morir sin sufrir hubiera sido un regalo. Pensavo di morire, sì, dico, mi ammazzano. Se mi ammazzavano forse era meglio che finiva via.
come a Gesù Cristo quando li portavano, che le avevano fragellenne, mi hanno fatto in quella maniera a me. Io mi stavo aspettando il colpo mio. Ero ragazzina, però stavo aspettando il colpo mio, proprio mi credevo, ci credevamo che ci ammazzavano tutti quella sera. Estos crímenes de guerra han sido callados durante muchos años. La Cruz Roja Internacional ha pretendido ayudar con la situación, pero el gobierno italiano rechazó cualquier asistencia porque no quería tensar las relaciones con Francia, sacando a la luz el problema nuevamente, temiendo un conflicto de índole internacional. Ninguno de los dos hombres al mando de estas inhumanas y salvajes tropas, el general de Gaulle ni el general Juin, condenaron jamás la violencia cometida por sus hombres. Soldados desatados que se comportaron como violentos zorros en el más indefenso de los gallineros. Sería polémico que en el famoso film Rescatando al Soldado Ryan, este grupo de marines norteamericanos violaran despiadadamente mujeres alemanas, francesas o japonesas. ¿No es así? En el imaginario colectivo, los soldados estadounidenses que lucharon contra la Alemania nazi y el imperio japonés eran inmaculados y heroicos. Sin embargo, investigaciones recientes afirman que muchos de estos hombres violaron cientos de miles de mujeres durante y al final de la Segunda Guerra Mundial. Estos crímenes silenciados están empezando a ser revisados, descubriendo verdades atroces, como la sistemática violación de mujeres, incluyendo a menores de edad. En el video de hoy vamos a contarles acerca de los horrorosos crímenes de guerra cometidos por los soldados estadounidenses contra las mujeres que supuestamente debían rescatar. Prepárense para una entrega especialmente fuerte e impactante de historia militar. Comencemos. A pesar de que los crímenes nazis son lógicamente los más recordados de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas de los aliados también cometieron atrocidades. Entre ellas se destaca el sádico maltrato hacia las mujeres violadas y en algunos casos asesinadas en múltiples delitos sexuales durante el día D y la ocupación de Alemania y Japón. Archivos secretos de tiempos de guerra que se hicieron públicos recién en 2006 revelan que los soldados estadounidenses cometieron más de 400 violaciones en Europa entre 1942 y 1945. Aunque por otra parte un estudio estima que un total de 14.000 mujeres civiles en Francia y Alemania fueron violadas por soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ambos datos parecen estar bastante lejos de la realidad, ya que muchas de las violaciones estadounidenses en Alemania en 1945 fueron violaciones en grupos cometidas por soldados armados a punta de pistola, y las mujeres tenían temor de siquiera hablar del tema. La rama jurídica del ejército se mostró reticente a confirmar los rumores, pero admitió que por delitos sexuales brutales o pervertidos contra mujeres alemanas, algunos soldados habían sido fusilados. Esto era más común si se trataba de soldados negros. Una forma típica de crimen de guerra con agresión sexual por parte de personal estadounidense, generalmente ebrio, que marchaba por territorio ocupado, implicaba amenazar a una familia alemana con armas y obligar a una o más mujeres a tener relaciones sexuales de forma sádica y brutal, para luego sacar a toda la familia a la calle y robar sus pertenencias. Aunque se instituyeron políticas de no confraternización para los estadounidenses en Alemania, las tropas del ejército de los Estados Unidos utilizaron como lema la frase «copular sin conversación no es confraternización». Empecemos contando qué fue lo que sucedió durante la ocupación de Berlín cuando los nazis fueron derrotados. Las familias alemanas sentían terror a la llegada de las tropas soviéticas porque entre pueblos y ciudades germanas viajaban rápidamente las historias sobre las violaciones sistemáticas del Ejército Rojo. Los soldados americanos, sin embargo, fueron recibidos como liberadores, y la propaganda ha dejado marcada en el ideario colectivo alemán la imagen del amigo americano como un soldado de ocupación que no cometió crímenes de guerra. No obstante, la realidad fue completamente distinta. Este relato, como cuenta la siguiente especialista, se basó en gran parte en la presión social.
Eine Frau, die gesagt hat, labeled as one of those who would throw themselves willingly at the Western occupiers. Die angeblich freiwillig sich den westlichen Besatzern an den Hals geworfen haben. Durante la primavera de 1945, las tropas americanas tomaron uno a uno los pueblos y ciudades de distintas regiones alemanas. En la mayor parte de ellos no solo no encontraron resistencia alguna, sino que incluso eran recibidos con banderas estadounidenses en las calles. De esta forma se instalaban en el ayuntamiento y preparaban la inspección casa por casa. Las tropas efectuaban un primer registro en busca de combatientes enemigos, de armas y refugiados nazis. Una vez comprobado que no había ningún peligro, comenzaba el saqueo. Estos crueles soldados se apropiaban de relojes, bicicletas, radios, gafas de sol, joyas y cualquier objeto de valor que encontraran en las casas. Finalmente, antes de irse, violaban a mujeres y niñas a modo de despedida. Ni la poca administración alemana que quedaba ni las tropas de ocupación llevaron registro alguno de las atroces violaciones. La mayor parte de las pruebas documentadas se han encontrado en los informes que realizó la Iglesia en ese momento. El arzobispo de Múnich pidió a los sacerdotes de todos los pueblos llevar un registro puntual sobre las actividades de los ejércitos extranjeros en la región y sus efectos sobre las comunidades. A estos registros que se conservan en Múnich pertenecen, por ejemplo, las anotaciones de Michael Merxmüller, párroco del pueblo de Ramsau, que el 20 de julio de 1945 escribió: 8 niñas y mujeres violadas, algunas de ellas en presencia de sus padres. El padre Alois Schimmel de Moosburg escribió el 1 de agosto de 1945. Por orden del gobierno militar, una lista de todos los residentes y sus edades debe ser clavada en la puerta de cada casa. Como resultado de este decreto, 17 niñas y mujeres han debido ser llevadas al hospital tras haber sido objeto de abusos sexuales repetidos por parte de las tropas norteamericanas. Según consta en estos registros eclesiásticos, la víctima más pequeña fue una niña de 7 años que contrajo una grave enfermedad venérea, mientras que la mayor fue una mujer de 69 años. Esto es solo la prueba de lo cruento e inhumano del comportamiento de los soldados, que no tenían ningún justificativo militar para comportarse como bestias salvajes. Los estadounidenses hacían lo que querían, sin impedimento ni control alguno, ni siquiera preocupándose por mantener ocultos sus crímenes. Así lo narra un informe alemán y el testimonio de una víctima. 2 American soldiers raped a very respectable girl. They forced their way into the house at night on the pretense of having orders to search the premises. Actually, they had been looking for girls. And then I was raped by one of them. He dragged me into an old tavern. What could I have done? He had a pistol, so woe to me if I'd struggle or scream. This was in the daytime. They would just grab a girl, drag her somewhere, and that was that. A menudo las tropas americanas pedían a las autoridades locales personal femenino, grupo de mujeres, supuestamente para atender en las tareas de secretariado o cocina. Era un tipo de trabajo forzoso que a menudo encubría violaciones indiscriminadas. Los grupos de mujeres rotaban y eran sustituidas cada 15 días. Cuando volvían a casa, guardaban silencio sobre lo ocurrido con un enorme sentimiento de culpa. Las mujeres simplemente aceptaban lo que les ocurría, sabían que no tenían mucha opción. En su concepción de las cosas, ellas pertenecían al bando de los perdedores de la guerra y de alguna forma debían aceptar estas aberraciones como un castigo. Por esto es que la cantidad de violaciones cometidas por las tropas estadounidenses son difíciles de mensurar. La vergüenza y el dolor de las víctimas no les ha permitido denunciar los hechos en paz. Este comportamiento criminal, sistemático y atroz llegaba hasta lugares inusitados. Los soldados intercambiaban información sobre en qué casas había mujeres y niños indefensos. Las violaciones eran los hechos más traumáticos que las tropas ejercían sobre las mujeres, pero eso no era todo. En los partes hospitalarios queda constancia de la brutalidad.
Además de violadas, muchas mujeres eran azotadas con fustas y látigos o atacadas con armas blancas. Casi no hay testimonios de estas atrocidades, pero la escritora Úrsula Herking dejó en su autobiografía un escalofriante relato de lo sufrido en carne propia. The first one took me a few yards away from the road. The others watched. It took 4 minutes. I had been looking at my watch. Then the next one came. I thought, goodness me, I hope I don't get pregnant. Goodness me, I hope I don't catch venereal disease. Please, no, no. Then I marched on. Precariedades que dejó la contienda llevaron a muchas alemanas a prostituirse por apenas unos pocos víveres con los que a menudo se alimentaba una familia. La propaganda estadounidense promovió la idea de que las mujeres alemanas se sentían atraídas por las tropas americanas, lo que sirvió como argumento machista para los criminalmente llamados excesos. Si bien la posguerra dejó atrocidades regadas por el territorio alemán, el comportamiento de los GIs estadounidenses era condenable desde antes que la guerra terminara. A partir del día D y el despliegue de tropas norteamericanas en Europa, existieron violaciones en todas las ciudades francesas donde los soldados norteamericanos se ubicaron. El primer crimen sexual contabilizado oficialmente tiene lugar apenas unas semanas después del desembarco. Los protagonistas de las violaciones no eran generalmente combatientes de primera línea, sino miembros de unidades de apoyo logístico. La explicación parece simple. Los soldados que no participaban directamente en los combates tenían más tiempo libre y estaban sujetos a una menor disciplina. Los clichés que explican el imaginario norteamericano que se había impregnado en los combatientes venían de la Primera Guerra Mundial. Francia era presentada en la revista militar Stars and Stripes como una gran casa de prostitutas. And only 14 days or so after the invasion. In France, the number of rapes that were reported, I'm going to stick with that procedure, were only 182 that were reported. Entre 1944 y 1945, 29 soldados fueron ejecutados en público por delito de violación, de los cuales 25 eran negros. Como en Francia solo se utilizaba el sistema de la guillotina, el ejército de Estados Unidos hizo ir a un verdugo de Texas, especialista en ahorcamientos. Estaba claro que el racismo imperante entonces en Estados Unidos se reflejaba en las decisiones de los tribunales militares. Por el mismo delito, un soldado negro siempre era condenado con muchísima más dureza. Así lo cuenta otra especialista. Back then, the American judiciary at home tended to rate a sexual assault by a black man on a white woman as particularly outrageous. Por otra parte, cuando la denunciante acusaba a un militar blanco, normalmente la investigación era menos rigurosa o incluso inexistente. Fue el propio general Eisenhower quien ordenó que las ejecuciones fueran públicas en el lugar de los hechos y con la asistencia de las víctimas, sus familiares y vecinos. Buscaba así calmar la ola de protestas que empezaron a inundar la prensa de la época y acallar los rumores de las atrocidades que estaban cometiendo sus soldados. Por supuesto, los historiadores especialistas aseguran que la gran mayoría de las víctimas nunca presentaron una denuncia. Las violaciones y delitos sexuales no solamente ocurrieron en territorio europeo. A principios de 1945, las tropas estadounidenses ya estaban desembarcando en territorio japonés, y para agosto de ese mismo año, tras el ataque nuclear a Hiroshima y Nagasaki, Japón se había rendido y las tropas de ocupación aliadas ocuparon las islas principales. La toma del territorio terminó en la mayor parte de Japón el 28 de abril de 1952, pero hasta ese entonces, las atrocidades cometidas por el ejército norteamericano fueron verdaderamente indefendibles. Si bien no hay pruebas certeras de que las tropas aliadas cometieran violaciones masivas durante la Guerra del Pacífico, existen numerosos testimonios que alegan que las fuerzas estadounidenses cometieron un incontable número de delitos sexuales durante la batalla de Okinawa en 1945 y la posterior ocupación. Uno de los tantos ejemplos que destacan es el sucedido en un pueblo de la península japonesa de Motobu después del desembarco. En aquel momento en el poblado solo había mujeres, niños y ancianos, ya que todos los hombres jóvenes habían sido movilizados para la guerra.
Poco después de su llegada, los marines rastrillaron toda la aldea, pero no encontraron señales de fuerzas japonesas. Aprovechando la situación de vulnerabilidad de la población, organizaron un juego macabro y siniestro. Comenzaron a cazar mujeres a plena luz del día. Como si se tratara de un día de cacería, buscaban a todas las que se escondían en el pueblo o en los refugios antiaéreos cercanos y las sacaban, arrastrándolas de los pelos. Luego eran brutalmente violadas sin piedad alguna. Otra muestra de la ferocidad de las tropas aliadas la da el testimonio de un inocente y joven soldado compatriota de los violadores. Marchando hacia el sur, hombres del 4º Regimiento de Infantería de Marina pasaron junto a un grupo de unos 10 marines estadounidenses agrupados en un círculo cerrado junto a la carretera. Estaban bastante animados, observó un cabo que supuso que estaban jugando a los dados. Luego, cuando pasaron junto a ellos, el joven sorprendido contó que pudo ver que se turnaban para violar a una mujer oriental. El cabo tuvo la intención de intervenir, pero su equipo siguió avanzando como si nada inusual estuviera ocurriendo. El silencio cómplice de las tropas norteamericanas es en parte responsable de que muchas de estas historias no se conozcan y que las estadísticas limpien la imagen de una fuerza militar que claramente fue, al menos en parte, criminal. Lo más desesperante es que las mujeres no solo sufrieron a manos de soldados enemigos, sino de las propias tropas imperiales. En este desgarrador testimonio, una dama de confort, que es como se llamaba a mujeres asesinadas y violadas sistemáticamente por soldados nipones, cuenta su escalofriante experiencia cuando solo tenía 17 años. 일본 놈이 정말 만행을 해 생각하면 오두르면 사람이 기가 가서 저희도 누이 동생도 있을 거고 이 처자도 있을 거요 자식도 있을 텐데 17이나 떼고 상계도 애기다 애기. 정말 생각하면 때려 죽여도 센데였습니다. 정말 때려 죽여. Aunque los informes japoneses sobre violaciones fueron ignorados en ese momento debido a la falta de registros, es posible que hasta 10.000 mujeres de Okinawa hayan sido violadas, según la estimación de un historiador local. Se ha afirmado que las violaciones eran tan frecuentes que la mayoría de los habitantes de Okinawa mayores de 65 años, alrededor del año 2000, conocían o habían oído hablar de al menos una mujer que había sido violada después de la guerra. Durante los primeros 5 años de la ocupación estadounidense de Okinawa se denunciaron apenas 76 casos de violación. Sin embargo, se estima que este número diste astronómicamente de la cifra real, ya que casi la totalidad de los casos no fueron denunciados. La explicación más simple de por qué el ejército estadounidense no tiene registros de violaciones es porque muy pocas mujeres de Okinawa denunciaron abusos, principalmente por miedo, vergüenza y deshonra, tal como había sucedido con las mujeres alemanas. Sin embargo, los bebés birraciales nacidos fruto de estas violaciones son una evidencia viva de lo sucedido. En diversas entrevistas, historiadores y ancianos de Okinawa dijeron que decenas de mujeres de la zona que fueron violadas dieron a luz a niños birraciales, pero que muchas de ellas fueron inmediatamente asesinadas o abandonadas por vergüenza, disgusto o trauma por sus maridos locales. Sin embargo, lo más frecuente es que las víctimas de violación se sometieran a abortos rudimentarios con la ayuda de parteras de las aldeas, que muchas veces acababa por quitarles la vida. Así como los soldados estadounidenses que violaban mujeres alemanas luego les dejaban comida para hacer pasar el acto como una prostitución en lugar de una violación, algo similar sucedía en Japón. Las mujeres japonesas que mendigaban comida durante la ocupación aliada eran violadas y las tropas a veces les dejaban algo a cambio, como comida, ropa o productos de higiene, para lavar las culpas del acto animal y perverso que habían cometido. Los embarazos fruto de todas las violaciones cometidas por los marines norteamericanos son precisamente la base sobre la que la historiadora Miriam Gebhardt hace proyecciones para intentar calcular la cantidad de víctimas. La estimación es que el 5% de los niños de la guerra, nacidos de mujeres no casadas a mediados de la década de 1950, fueron el producto de una violación. Esta aproximación da un total de 1.900 niños de padres estadounidenses, solamente en territorio alemán.
atendiendo además a la estadística de la que se desprende que por cada nacimiento cabe suponer 100 violaciones, aparece como resultado por lo menos 190.000 casos. Si bien esta cifra ya de por sí es espeluznante, solamente está considerando los crímenes sexuales llevados a cabo en Alemania. Si se piensa que durante la ocupación en Francia y Japón hubo una cantidad similar o mayor de violaciones por parte de los estadounidenses, el número se eleva de forma radical. Gebhardt, que por primera vez pone cifras a las violaciones masivas, calcula 860.000, pero este número es tan terrible como tentativo. De cualquier manera, estas cifras son solo la punta del iceberg. El número verdadero seguramente sea muy superior, dado que, como ya mencionamos, muchas mujeres y niñas prefirieron no hablar nunca de ello por vergüenza y por sentirse responsables de haber sido violadas, incluso en un punto llegando a creer que lo merecían por formar parte del bando perdedor. Así lo cuenta la nieta de una víctima. There was an attitude among women, including my own grandmother, to accept these things. This can be summed up as, I'm the ultimate victim of war, because we are the vanquished, and as such we have to put up with what usually follows defeat, meaning acts of sexual violence. Hay que tener en cuenta un último y aterrador factor en la proyección de la cifra de víctimas, y es el de aquellas mujeres que decidieron quitarse la vida como consecuencia de estos delitos sexuales. En documentos judiciales constan pruebas de suicidios de niñas de 13 años tras ser víctimas de violaciones en grupo, ya sea colgándose de una viga de la casa o ingiriendo altas dosis de esencia de vinagre, los dos recursos más utilizados en la época. Más de 70 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, sigue sin hablarse en voz alta sobre las mujeres y niñas violadas por las tropas aliadas de ocupación. Que Estados Unidos haya pasado por alto este macabro capítulo de su historia militar es una verdadera mancha no solo en su historia militar, sino en su identidad como nación. El poder de Washington, con el arma de Hollywood a la cabeza, ha utilizado la Segunda Guerra Mundial para cultivar un sentimiento patriótico en su población, logrando un mensaje sólido para los norteamericanos y una hábil propaganda hacia el exterior. Los crímenes sexuales del ejército de los Estados Unidos no tienen lugar en los guiones cinematográficos, en las tramas de las novelas literarias y hasta recientemente, ni siquiera en los libros de historia. La guerra de Vietnam fue cruenta por varios motivos. Por las sangrientas tácticas utilizadas, por el contexto geográfico y por las ideologías de ambos bandos. En ese infierno que combinaba jungla, balas y napalm, se cometieron algunos de los crímenes bélicos más aberrantes, y las mujeres fueron víctimas de muchas de esas atrocidades. Golpizas, vejaciones y constante humillación en un rincón del mundo que parecía no importarle a las autoridades. Las muchachas estaban a merced de soldados cansados, furiosos y desequilibrados, que en muchos casos actuaban bajo el efecto de drogas. En este nuevo video de historia militar, queremos repasar algunas de las historias más duras que vivieron las mujeres del sudeste asiático. Escucharemos relatos muy duros, por lo que vale advertir que se trata de una entrega especialmente emotiva y dramática. Aún así creemos que estas vivencias deben ser conocidas para tener una visión completa de una de las guerras más estudiadas del siglo XX. Sin más preámbulo, viajemos a las misteriosas selvas vietnamitas. Cuando las guerras se terminan y se transforman en capítulos de los libros de historia, por lo general lo que llega a las aulas son datos de combate, soldados y victorias. Pero la guerra también está repleta de actos que se esconden bajo el tapete, y Vietnam no fue la excepción. Gracias a los relatos de sobrevivientes, podemos reconstruir algunas de las vivencias más duras que atravesaron las mujeres de esa nación del sudeste asiático. Tran Tinh Gai era una campesina de 24 años cuando un soldado surcoreano la siguió hasta su hogar para atacarla sexualmente.
Dạ mấy cô mới gặp ông mà quát đây ông cứ theo ông chồng cô miết vậy á. Đến là quát lúc đó là thấy cô con gái, cô hầu con gái nói cho còn tròn còn giống người nước nó nói cô con gái đẹp gái nó theo suốt cứ vô nhà má cô ấy. Rồi nó theo chặn đường nó đi tới cửa bệnh viện nó chặn luôn á. Cũng như là cứ yêu ông mà mình hầu đã sợ mà nếu ông yêu thì hồi chiến tranh này. Luego de semanas siguiéndola a casa, el soldado finalmente se cansó de esperar por el afecto de Tran y decidió ultrajarla a la fuerza. Una vez cometido el crimen, desapareció de la ciudad y la joven enfermera jamás volvió a verlo. Ahora, con más de 70 años y una vida de traumas, Guy espera recibir algún tipo de disculpas o reconocimiento por parte de las autoridades surcoreanas y estadounidenses. Desgraciadamente, es probable que eso nunca suceda. Antes de continuar, conozcamos brevemente la importancia de la colaboración de Corea del Sur y los crímenes que cometieron sus tropas en Vietnam. Entre 1964 y 1973, más de 320.000 soldados surcoreanos fueron enviados para luchar junto a las tropas de Estados Unidos. En esa lucha conjunta había un interés geopolítico por destruir el comunismo en la región, pero también un componente racial. En Corea del Sur despreciaban a los vietnamitas y sentían que eran humanos de segunda categoría. Es por eso que cualquier tipo de castigo brutal era viable, ya que ni siquiera merecían el trato de un prisionero de guerra. Con esa nefasta ideología, miles de niñas y mujeres fueron ultrajadas por las tropas de Corea del Sur, dando lugar no solo a muertes, sino a numerosos embarazos no deseados. Así se explica el fenómeno de los Lai Dai Han, un término insultante que significa sangre mixta y se refiere a los hijos de mujeres vietnamitas con padres surcoreanos. Esos niños vivieron vidas marcadas por la vergüenza en una cultura que jamás reconoció el crimen que fue cometido contra sus madres. Muchos de estos jóvenes crecieron analfabetos, ya que se les negó la educación y tuvieron acceso limitado a la salud y el servicio social. No hay registros exactos de cuántos Lai Dai Han nacieron, pero las estimaciones van de 5.000 a 30.000. De acuerdo con Kim Nak-yong, quien fue sargento y jefe de personal de los coreanos en Vietnam, entre mayo de 1971 y junio de 1972, las unidades a su cargo no tuvieron problemas relacionados a violencia sexual, ya que tenían la orden de no lastimar civiles. Sin embargo, el oficial también recuerda que había rumores de ataques en grupo a zonas alejadas, pero ninguna de esas versiones terminaba en una denuncia formal que pudiese ser investigada. Allí radica el problema, ya que por lo general las víctimas eran personas de bajos recursos que vivían en zonas alejadas y temían cualquier intercambio con las fuerzas invasoras. Como sucedió a lo largo de la historia, una vez que la guerra concluye, las muchachas que fueron objeto de violencia en manos del rival pasan a sufrir el desprecio de sus pares. Tran no solo fue ultrajada por los invasores, sino que luego sus compatriotas la acusaron de dormir con el enemigo. Sorprende que este mismo trato fue el que recibieron las mujeres europeas una vez que el Tercer Reich fue derrotado. Luego de ser obligadas a trabajar en burdeles militares, recibieron el desprecio de sus familiares y tuvieron que vivir vidas marginales plagadas de enfermedad y miseria. Lo increíble es que miles de mujeres surcoreanas comparten el reclamo de Tran, pero en su caso las denuncias son contra los soldados japoneses que secuestraron miles de muchachas para trabajar forzosamente en burdeles. Fueron conocidas como mujeres de confort, pero pese a su nombre relajado, vivieron un auténtico infierno.
En muchos casos, las tropas del Imperio nipón les prometían a niñas y jóvenes un futuro próspero con un trabajo que les aseguraría un plato de comida. La realidad era mucho más tenebrosa. Terminaban siendo esclavas sexuales en condiciones inhumanas. Regresemos al calvario de las mujeres vietnamitas. El caso de Tran dista de ser el único que salió a la luz en los últimos años. Nguyen Thi Bac Tuyet era apenas una niña cuando los soldados de Corea del Sur llegaron a Vietnam como aliados de los invasores norteamericanos. En aquel entonces su familia era dueña de un pequeño local de té cerca de una base militar de dicha alianza. Démosle la palabra a ella para que describa su gran tragedia familiar. Nó đóng ở gần nhà tôi là nó đóng tôi biết chỗ luôn á, ở ngay Gò Vấp á. Ở đấy là kêu là cái chỗ nhà má đấy là hồi đấy là nhà có bán nước á, bán dừa đó là họ đi lên đổ rác, họ tới ngừng đấy họ uống sao không biết. Rồi hồi tôi cũng còn nhỏ tôi cũng không để đi chơi cũng hỏi, rồi cái thấy người Hàn Quốc cái vô hiếp dâm bả, rồi sau này thì vợ chồng về kình cãi rồi ông bỏ bả, ông đi luôn. Rồi người đấy đi đâu mất mình đâu có biết đâu, không biết. Đẻ thằng con năm số 9. Tuyet también fue víctima de vejaciones y al igual que su madre dio a luz a un niño como producto de esos ataques. Lo más duro es que la joven nunca pudo hacer una denuncia formal, jamás conoció el nombre del soldado ni datos específicos para identificarlo entre los cientos de miles de uniformados que arribaron al país. Su odio solo tiene un rostro que año tras año se vuelve más difuso y difícil de recordar. En sus propias palabras, Tuyet tuvo que aceptar que lo que le ocurrió estaba escrito en su destino. Cuando su madre murió en 1975, la muchacha tuvo que criar a sus hermanos y a sus hijos. Su vida no fue fácil, pero logró construir un hogar y afirma estar orgullosa de lo que consiguió luego de vivencias tan traumáticas y oscuras. Lo único que reclama es justicia, la sensación de que crímenes tan aberrantes no quedarán impunes. Bastaría con un pedido formal de disculpas por parte de los ejércitos invasores o con un reconocimiento por parte de los gobiernos, pero algo tan simple parece al mismo tiempo estar muy lejos de concretarse. Rồi họ tới họ làm cho mình khổ, có con rồi vậy rồi mình cũng khổ ghê lắm, có con rồi người ta hay nói lắm. Ta nói rồi mà con đấy nó lấy nước ngoài, nó lấy ra Hàn Quốc đồ là cũng nói vậy. Nó đâu có biết mà ấy, nó có đẻ con thôi, người ta cũng thấy mình có con Hàn Quốc, người ta đâu biết, người ta cưỡng ép mình đâu, trong nhà mình đâu có dám nói. Entre los casos de abusos sexuales perpetrados por soldados norteamericanos, uno de los más infames es el de una joven llamada Phan Thi Mao, la cual fue raptada, violada y asesinada por un grupo de salvajes. Su caso pasó a la historia como incidente en la colina 192 y se transformó en un auténtico escándalo para las Fuerzas Armadas. Hoy en día sabemos sobre este crimen debido al testimonio de uno de los atacantes, quien relató lo sucedido en un artículo publicado en el diario The New Yorker. Ese trabajo periodístico causó un enorme revuelo e inspiró libros y hasta una película del afamado director Brian De Palma. Pero antes de hablar de secuelas, repasemos los hechos. El 17 de noviembre de 1966, un grupo de soldados estadounidenses llevaron a cabo una reunión secreta en la cual discutieron un plan macabro: secuestrar y violar a una jovencita vietnamita durante la misión de reconocimiento que realizarían al día siguiente. En ese cónclave siniestro se encontraba el sargento David E. Gervais, de 20 años, Steve Cabot Thomas, de 21 años, Robert Storbite, de 22 años, Cipriano García, de 21 años, y José García, de 20 años. Todos militares extremadamente jóvenes, pero ya curtidos por el fuego y las balas del sudeste asiático. Al día siguiente, aproximadamente a las 5 de la mañana, el escuadrón entró para hacer una requisa en la pequeña aldea de Cat Tuong, en el distrito de Phu My. Más allá de la misión original, los soldados estaban en busca de una mujer para cometer los más horrendos crímenes. Desgraciadamente se encontraron con Phan Thi Mao, de 21 años. La amordazaron y ataron las muñecas con cuerdas y se la llevaron mientras su madre y su hermana gritaban desesperadas. Más adelante el testimonio de estas mujeres fue clave durante el juicio militar a los responsables del ataque.
Luego de marchar por horas en la selva vietnamita, el grupo de 5 soldados y su prisionera se detuvo en una cabaña de paja para acampar. Fue entonces cuando comenzó la verdadera pesadilla para Phan Thi Mao. Salvo el soldado Storbay, los uniformados violaron por turnos a su rehén. Los gritos retumbaron en la naturaleza, pero se encontraban demasiado lejos de cualquier centro urbano como para que el pedido de ayuda llegase a las autoridades. Al día siguiente, el grupo fue interceptado por una unidad del Vietcong. La balacera fue brutal y en medio del ataque surgió en los soldados Thomas y Gervais el miedo de que la muchacha fuese vista con el escuadrón, lo que despertaría sospechas en sus pares o furia en el enemigo. Es por eso que Thomas llevó a Phan Thi Mao a un área alejada, llena de maleza, y la apuñaló 3 veces con su cuchillo de caza. Sin embargo, el cobarde no logró matarla. La muchacha resistió e intentó huir a pie, pero Thomas la atrapó y la remató con un disparo de su rifle M16. De esta manera le puso punto final a uno de los crímenes más aberrantes ocurridos en Vietnam. El soldado Storbay fue quien denunció el delito, pero la cadena de mando, incluyendo a su comandante, no tomó ninguna medida al respecto. El joven tuvo que soportar amenazas contra su vida por parte de sus antiguos compañeros que participaron en la violación y el asesinato, pero continuó con su cruzada para que la muerte de Phan Thi Mao no quedase impune. Su persistencia finalmente tuvo éxito y dio lugar a un consejo de guerra contra los 4 soldados responsables. Durante ese proceso se logró identificar a la víctima, a su familia, y se obtuvieron testimonios de la madre y la hermana. Los soldados Thomas, Cipriano García y José García fueron condenados por violación y asesinato, mientras que el sargento Gervais fue encontrado culpable únicamente por el cargo de asesinato. El incidente de la colina 192 sigue siendo uno de los capítulos más sangrientos y oscuros de la intervención norteamericana en Vietnam. Antes de pasar al siguiente caso, queremos conocer tu opinión al respecto. ¿Crees que el soldado Storbay actuó bien o debería haber hecho más para evitar el fallecimiento de Phan Thi Mao? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. De acuerdo con la investigadora Gina Marie Weaver, autora del libro Ideologías de olvidar la violación en la guerra de Vietnam, el rol del estupro en el conflicto fue dejado de lado por las narrativas de ambos bandos. Ni Estados Unidos está dispuesto a aceptar que sus tropas cometieron crímenes horribles, ni Vietnam a hacer las paces con su sociedad, la cual en muchos casos marginaliza a las víctimas. Weaver postula que en los estadounidenses hay una imposibilidad de conciliar las violaciones y ataques sexuales con la figura de los veteranos heridos y dañados psicológicamente. Ambos conceptos no pueden coexistir en el imaginario norteamericano. Héroes o villanos, nunca un punto medio. El fotoperiodismo y el cine tuvieron un rol importante en problematizar las acciones norteamericanas en el sudeste asiático. Films como Apocalipsis Now, Pelotón o Pecados de Guerra arrojaron luz sobre la parte más desagradable del conflicto, incluyendo las actividades más oscuras de las tropas del tío Sam. Pero ningún registro de la época es tan icónico como esta foto. De seguro la has visto cientos de veces, pero ¿sabes realmente quién es la joven protagonista de la dramática captura? Su nombre es Kim Phuc Phan Thi y en 1972 tenía apenas 9 años cuando el fotógrafo Nick Ut la inmortalizó. Ella corría desnuda y gritaba de dolor, ya que su cuerpo estaba siendo quemado por restos del napalm arrojado por Estados Unidos. Afortunadamente, Kim pudo sobrevivir y se transformó en una luchadora incansable por la paz y por la reivindicación del pueblo vietnamita. La siguiente entrevista fue brindada en 2022. So thankful that I have been learned so much about the lessons of life in my life. And so now I'm thinking about 50 years ago, I was in the wrong place at the wrong time. But now I am in the right time and the right place. Retomemos nuevamente las agresiones sexuales. El gran problema a la hora de hacer cuentas sobre esos ataques es que los registros o bien fueron ignorados o directamente destruidos.
Las denuncias por lo general nunca eran informadas al tribunal de guerra y eran solucionadas de forma interna, con una pequeña reprimenda al autor de las atrocidades. Peor aún, en algunos momentos la violencia sexual fue fomentada bajo la idea de que el pueblo vietnamita debía ser domado a la fuerza, dominando con puño de hierro a una población naturalmente rebelde. Los ultrajes a campesinas eran vistos como trofeos por la ardua labor de los soldados, un botín merecido luego de largas horas de combate. Por supuesto, esta postura es deshumanizante y dio lugar a hechos como los de la colina 192. Algunos veteranos norteamericanos creen que la violencia contra las mujeres vietnamitas estaba también motivada por un creciente racismo dentro de las tropas, en particular contra los pueblos asiáticos. El choque cultural fue impactante, y muchos jóvenes vieron a estas personas como seres inferiores y sin una cultura moderna y avanzada. Al no considerarlos pares, cualquier atrocidad cometida tenía menos peso y no acarreaba ningún tipo de remordimiento. Al mismo tiempo, la instalación de burdeles y el crecimiento de la prostitución en la región dio una impresión de libertinaje sexual. Para muchos marines, Vietnam era un prostíbulo gigantesco en el cual podían dejar correr sus instintos más oscuros. Después de todo, estaban lejos de casa y de cualquier autoridad que pudiese reprimirlos por sus crímenes. Las palabras de este veterano son breves, pero reveladoras. How did the guys look when they were doing this? They looked like they were having a lot of good time. Did you see anyone not? No, I think everybody was just about everybody was busy. De acuerdo con fuentes militares, solo 41 casos de violaciones cometidas por personal del ejército de los Estados Unidos resultaron en corte marcial. La mayoría ocurrió entre 1965 y 1973. Sí, escuchaste bien. Tan solo 41 procesos judiciales luego de más de una década de guerra constante, en la que murieron cientos de miles de personas. No hace falta aclarar que esas cifras son ridículas. Se sabe que hubo miles de víctimas de ultrajes, pero el tiempo y la guerra se encargaron de sepultar sus historias. No todas las mujeres tuvieron la entereza de Tran Tinh Gai para contar sus vivencias en detalle. Solo queda esperar por justicia y que los gobiernos correspondientes acepten la culpa y les den el reconocimiento correspondiente a las mujeres vietnamitas. De esta manera llegamos al final del video. Si te interesa este tipo de contenido sobre temáticas duras relacionadas al mundo bélico y su pasado, te recomendamos suscribirte y activar las notificaciones. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.